El Imperio Romano es una de las entidades políticas más grandes y duraderas de la historia humana, existiendo de alguna forma desde el año 27 a.C. hasta 1453 después de Cristo. Originalmente una monarquía, Roma se transformó en una república antes de convertirse en un imperio bajo el liderazgo de Augusto. Durante los primeros años del Imperio Romano, Roma se expandió rápidamente, conquistando territorios en Europa, África y Asia. Fue un periodo de relativa paz y estabilidad, conocido como la Pax Romana. Esta paz permitió que las artes, la cultura y la tecnología florecieran. La estructura política romana era compleja. Incluía un senado que compartía poder con el emperador, aunque la balanza del poder podía cambiar rápidamente. Además, la ley romana, que se basaba en principios como la justicia y la igualdad ante la ley, ha sido una influencia perdurable en sistemas legales posteriores. Las relaciones exteriores y la diplomacia del Imperio Romano eran tan complejas como su estructura interna. La política romana de «divide y vencerás» fue efectiva en el manejo de tribus y estados fronterizos. Los tratados de alianza y los pactos de no agresión eran comunes, pero la supremacía romana siempre era la piedra angular de estas relaciones. El ejército romano fue otro pilar fundamental de la expansión y el mantenimiento del imperio. La legión, la unidad básica del ejército romano, era altamente eficiente y versátil, capaz de adaptarse a diversas condiciones de batalla y terreno. Su disciplina, tácticas y equipo eran superiores a los de la mayoría de los enemigos que enfrentaron. La economía del Imperio Romano también merece mención. Basada en un sistema monetario complejo, la economía romana se sostenía a través de la agricultura, la minería, el comercio y la esclavitud. La introducción de la moneda romana en territorios conquistados ayudó a estandarizar los sistemas económicos y facilitar el comercio. En el ámbito social, la jerarquía y el estatus eran cruciales en la sociedad romana. Desde los patricios y los senadores hasta los plebeyos y los esclavos, cada individuo tenía un lugar designado en la estructura social. Las diferencias eran tan marcadas que incluso las leyes y los castigos variaban según el estatus social de una persona. El legado del Imperio Romano en la era moderna es inmenso. No solo en el ámbito del gobierno y la ley, sino también en lenguaje, arquitectura, ingeniería y más. Muchos países modernos todavía se refieren al derecho romano y a las obras filosóficas y literarias romanas como bases fundamentales de sus propias culturas y sistemas legales. La decadencia del Imperio Romano es otro tema que ha fascinado a los historiadores. Factores como la invasión bárbara, la corrupción política, la crisis económica y la sobreexpansión son citados comúnmente como razones para su declive. La religión en el Imperio Romano fue un tema de gran complejidad. Antes de la adopción del cristianismo, Roma era altamente pluralista en términos religiosos. Sin embargo, la conversión al cristianismo trajo consigo tensiones religiosas y conflictos que también tuvieron un impacto en la estabilidad del imperio. La ciencia y la tecnología en el mundo romano estaban avanzadas para su tiempo. Avances en ingeniería, como el desarrollo del hormigón, permitieron la construcción de estructuras colosales. En el campo de la medicina, la higiene y los servicios sanitarios eran prioridades, como lo demuestran las termas y los sistemas de alcantarillado. La educación y la erudición eran valores muy apreciados en la sociedad romana. Los hijos de las familias adineradas a menudo recibían una educación rigurosa en literatura, filosofía y oratoria. La expansión de Roma a lo largo de 3 continentes, Europa, África y Asia, llevó al encuentro y, a menudo, a la incorporación de diversas culturas. Esto creó un ambiente diverso pero también desafíos en términos de administración y gobierno. Finalmente, aunque el Imperio Romano ha caído, su influencia en la formación de la civilización occidental es incuestionable. Sus contribuciones en áreas tan variadas como el gobierno, la ley, la cultura y la ingeniería constituyen un legado que perdura hasta nuestros días.